Hey Jude de los Beatles fue la canción que acabamos de escuchar. Y de sexo pasamos a matemáticas con Rogelio Fernández Alonso y su sección Matemáticas para llevar. Hoy el tema será ¿ser Euclides o no ser Euclides? A ver, cuéntanos, Rogelio. ¿Cómo estás, Marta? Buenas noches. Buenas noches a todo el público que nos escucha. Sí, hoy vamos a hablar un poco sobre Euclides, sobre la geometría euclidiana y también sobre la geometría no euclidiana. Varios temas hemos tocado en esta sección. Si ustedes recordarán, la última vez hablamos de las cónicas, hemos hablado de Descartes y sus coordenadas, hemos hablado del teorema de Pitágoras. Todos esos son temas de geometría, donde también el álgebra tiene que ver un poco, pero básicamente son de geometría. Y en todos esos casos, la geometría que está implícita es la llamada geometría euclidiana. Podemos decir que la geometría euclidiana es la geometría a nivel local, es decir, cuando estamos en una habitación de cuatro paredes, el piso, el techo, cuando nos movemos en una ciudad. Pero curiosamente, la geometría no euclidiana también está presente. De hecho, Einstein demostró en su teoría de la relatividad que el universo tiene geometría no euclidiana, sorprendentemente. Y bueno, no necesitamos irnos tan lejos. La esfera, la superficie de una esfera, que es donde estamos parados en nuestro planeta, en la Tierra, es una geometría no euclidiana. Pero vamos a contar la historia desde el principio. Euclides. Euclides, se han dado cuenta ustedes que es uno de los matemáticos más importantes de toda la historia de las matemáticas, lo hemos mencionado varias veces, y alrededor del año 300 antes de Cristo escribió una obra magna, que es como una catedral en las matemáticas, que se llama Los Elementos. Los Elementos consta de 13 libros. Básicamente trata sobre geometría, pero en realidad también abarca otras áreas, como la teoría de los números, de la que también hemos hablado, y el análisis. Un poquito podemos ver incluso semillas del cálculo en época tan antigua. Pero sí, en efecto, la base, digamos, el punto de partida, el cimiento de esa obra magna es la geometría. Y precisamente la geometría euclidiana, porque viene de este gran matemático Euclides. Entonces, en el libro primero, lo que hace Euclides es partir desde el principio, desde los primeros ladrillos, desde los primeros cimientos de la catedral, y a eso le llama los postulados. De hecho, él separa 10 enunciados, 10 verdades, vamos a decir, que no necesitan demostración, que se pueden aceptar como verdaderas, y los divide en dos grupos. Uno son los axiomas y otros son los postulados. Los axiomas son más bien incluso cosas filosóficas. Nada más voy a mencionar uno de los 5, que es también muy sonado, que dice: dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces eso se nos hace obvio, se nos hace evidente, y así por el estilo están los otros 4. Los postulados, en cambio, bueno, son verdades que también se aceptan sin demostrar, pero que ya se refieren propiamente a la materia de la geometría. Entonces, eso sí los voy a platicar, los 5. El primero dice: es posible de un punto a otro trazar una recta. Entonces, para todo el mundo es claro, imagínese un papel, dos puntos, es posible trazar una recta. El segundo postulado de Euclides dice: una recta se puede prolongar indefinidamente, lo que sea necesario. Pues también es algo obvio. El tercero: se puede trazar una circunferencia centrada en cualquier punto y con cualquier radio. Entonces, básicamente, lo que dice hasta ahorita es: tenemos una regla de la longitud que sea necesaria y un compás. Y con eso podemos construir toda la geometría. El cuarto postulado dice: todos los ángulos rectos son iguales. Recuerdo lo que es un ángulo recto. Bueno, en la escuela nos enseñan un ángulo recto mide 90 grados, pero eso es un tanto arbitrario. En realidad, la definición correcta de ángulo recto es cuando ustedes cortan dos rectas, se cruzan y forman cuatro ángulos, ¿de acuerdo? Cuando esos cuatro ángulos son igualitos, todos los cuatro, entonces estamos en una situación de perpendicularidad, o en otras palabras, los ángulos que se forman son rectos.
Entonces, el cuarto postulado de Euclides dice, todos los ángulos rectos son iguales. Bueno, quizá un poquito más elaborado, pero se entiende y más o menos se puede aceptar como evidente. Pero el quinto postulado, ese sí es aparte. Lo voy a leer tal cual lo enuncia Euclides. Dice, si una recta corta a otras dos, formando ángulos internos por el mismo lado que suman menos de dos ángulos rectos, entonces esas dos rectas prolongadas indefinidamente se cortan por ese mismo lado. Así de complicado es el quinto postulado. Ahora, bueno, si uno lo estudia un poquito más y si podemos ver la primera imagen que tenemos, es una imagen de un triángulo. Estamos representando aquí un triángulo arbitrario. No estamos poniendo aquí medidas de los ángulos, sino es un triángulo arbitrario. Tiene sus tres lados y tiene sus tres ángulos. Ahí los estamos poniendo en colores, uno rojo, uno amarillo y uno azul. Entonces, estamos dibujando paralelamente a uno de los lados una línea recta que está arriba. Entonces, nada más imagínense que dos de los ángulos que tenemos en la figura, los que están del mismo lado, digamos del lado izquierdo, ahí tienen ustedes un ángulo rojo arriba y tienen un ángulo que está al lado del rojo de abajo. Esos dos ángulos, si esos dos ángulos midieran menos de dos rectos, entonces querría decir que las dos rectas paralelas están un poco más inclinadas, no como se ve en la figura, sino un poco más inclinadas, y a la larga se cortaría. Más o menos es lo que dice el quinto postulado, pero en realidad comparado con los otros es muy complicado. Entonces, ya a Euclides se le hizo raro, bueno, él mismo junto con todo un equipo necesariamente, porque no estaba solo. De hecho, él era como el jefe del departamento de matemáticas de la ciudad de Alejandría en Egipto. Seguramente estuvieron trabajando sobre eso y bueno, llegaron a la conclusión de que había que ponerlo como postulado, pero de todas maneras es raro que sea un poco más complicado. Entonces, no Euclides tanto, pero sí posteriores matemáticos intentaron demostrarlo, dijeron, como que no suena a axioma, o sea, esto se debe poder demostrar. Y entonces lo intentaron demostrar. Bueno, muchos matemáticos, incluso de la Edad Media, uno que se llama Omar Khayyam, que además fue filósofo, sufi, fue astrónomo, y otros más. Y llegamos a un monje jesuita del año alrededor de 1700 y que se llama Girolamo Saccheri. Entonces, Girolamo Saccheri lo que hizo fue intentar demostrar el postulado de Euclides por el método de reducción al absurdo. Entonces, lo que hizo él fue negar el quinto postulado y tratar de llegar a una contradicción. De esta manera, pues ya demostraría el postulado y entonces en vez de ser postulado pasaría a ser teorema. Entonces así le hizo y desarrolló un montón de cosas que a la larga serían parte de la geometría no euclidiana, porque la geometría no euclidiana surge precisamente de negar el quinto postulado y sustituirlo por otra posibilidad. Por cierto que el quinto postulado se puede sustituir por otros enunciados más fáciles de entender. Vayamos otra vez a la figura. Hay un enunciado muy famoso que se refiere a cualquier triángulo, que dice que los ángulos interiores de un triángulo suman igual a dos rectos, es decir, a 180 grados, como los conocemos usualmente. En la figura, el ángulo rojo, el amarillo y el azul, si los acomodamos de cierta manera, como está arriba, entonces se ve que suman precisamente lo mismo que dos ángulos rectos, es decir, 180 grados, y eso vale para todos los triángulos. Bueno, pues resulta que eso es equivalente al quinto postulado. Es una forma alterna del quinto postulado. Otra forma alterna es que por un punto externo a una recta se puede dibujar exactamente una línea paralela. Si nosotros negamos esos enunciados de una u otra forma, por ejemplo, si decimos la suma de los ángulos de un triángulo es más chico que 180 grados, entonces llegamos a una geometría no euclidiana. Y al revés también, si decimos la suma de los ángulos
de un triángulo es más de 180 grados, llegamos a otra geometría no euclidiana. Entonces, por lo pronto, aquí lo voy a dejar porque esto se extiende un poquito y voy a hablar la próxima vez de la segunda parte de esta historia, que es básicamente cómo son esas otras geometrías no euclidianas, aunque ya di un adelanto. A ver, Rogelio, entonces la geometría no euclidiana surgió a partir de negar el quinto postulado euclidiano. ¿Es correcto? Así es, exactamente así surgió la geometría no euclidiana. Entonces no fue porque la gente se diera cuenta de que no, el mundo no estaba compuesto solo de triángulos o círculos perfectos o con todos los ángulos, sino que había nubes, había montañas, había que no se ajustaban precisamente a estas figuras euclidianas de esta geometría, sino porque al contrario, había muchas que no cabían, no fue por eso, sino por negar el postulado el quinto postulado. Y es exactamente, la geometría no euclidiana surgió de manera teórica, de manera abstracta, de manera pura, aunque curiosamente todos estamos parados sobre una geometría no euclidiana, que la Tierra es redonda, y si dibujamos triángulos en la Tierra, pues puede haber triángulos con ángulos que sumen más de 180 grados en efecto, ¿no? Como podemos dibujar en una esfera. Pero digamos, de eso no se daba cuenta la gente, ni siquiera los matemáticos, y a veces pues así sucede, tenemos las cosas aquí enfrente de nosotros y no nos damos cuenta. Entonces, más bien, la cuestión fue teórica, la cuestión fue a partir de estos postulados euclidianos, que Euclides era pues algo así como un semidios y que era muy difícil negarlo. Eso les costó mucho trabajo a los matemáticos hacer esa negación. Incluso Saqueri se autosugestionó. Él dijo, él creyó que había demostrado el quinto postulado y se quedó conforme. Cometió un error, pero lo que pasaba es que también era difícil negar al gran Euclides, ¿no? Ok, ¿esto cuándo fue? ¿Me puedes repetir, por favor, la fecha cuando se negó el postulado y de ahí fue el sustento teórico para la geometría euclidiana? ¿Cuándo fue exactamente? Saqueri fue alrededor del año 1700, empezó a trabajar sobre esto y Ujú, el libro de Saqueri se publicó 30 años después, es ujú. decir, trabajando mucho tiempo y finalmente llegó a una demostración errónea del quinto postulado, con lo cual pues no había, según él, geometría no euclidiana, pero afortunadamente otros matemáticos no le hicieron caso y siguieron adelante. Porque a partir de este sustento teórico de donde surge la teoría no euclidiana, pasó muchísimo tiempo para que pudiera utilizarse y para que pudieran llevarse a cabo toda una serie de demostraciones y de usos para poder darse cuenta de todos los patrones de la naturaleza y otras aplicaciones. ¿Estoy en lo cierto, Rogelio? Sí, así es, digamos, más o menos coincide la manera de acomodar la teoría, ya considerando todas las geometrías no euclidianas, que de eso voy a hablar un poquito la siguiente sesión, con la teoría de la relatividad. Es decir, a finales del siglo XIX, principios del XX, es cuando se hizo este desarrollo teórico y Einstein, como sabemos, modeló el universo usando estas geometrías no euclidianas. Y tenía razón, hizo demostraciones experimentales de que así es el universo, con un cierto tipo de geometría no euclidiana. Entonces, pues todos los modelos del universo cósmicos, cosmológicos, se apoyan precisamente en la geometría no euclidiana. Y todavía tuvo que pasar más tiempo porque me imagino que los cálculos con todas estas figuras no euclidianas es muchísimo más difícil, no es tan fácil todas estas fórmulas y tuvo que pasar mucho tiempo hasta que hubo todo el desarrollo tecnológico para la producción de computadoras y de programas para que pudieran hacerse más cálculos y tuviera más aplicaciones, de ahí los fractales y la teoría del caos y todas estas situaciones, ¿no, Rogelio? Sí, bueno, eso es otra rama de las matemáticas. En realidad, el pasar de la geometría euclidiana a la geometría no euclidiana es un poco acostumbrarse a un cambio de ambiente. Es como pasar del aire al agua y acostumbrarse a nadar abajo del agua. Ujú. Entonces, y digamos, hay ciertas cosas paralelas entre las dos geometrías, en el sentido, por ejemplo, de que
Hay una propiedad sobre los triángulos en las dos geometrías, nada más que la consecuencia es distinta. Entonces, no es tan complicado desde cierto punto de vista, pero sí al principio es así como un rompimiento el descubrir que hay otras maneras de modelar el universo. Eso cuesta trabajo. A la humanidad le cuesta trabajo ese tipo de cosas. Pues sí, decirte que los ángulos miden menos de lo que siempre te habían dicho, no creo que sea muy fácil, ¿no? Entenderlo. Así es, pero lo vamos a ver con detalle la próxima vez. Pues muchísimas gracias, un tema muy interesante y que bueno, esperamos la continuación el próximo jueves. Gracias, Rogelio, por colaborar con nosotros y estar aquí y nos vamos a música. Gracias, buenas noches.